Alabanzas al Señor. Hoy es un nuevo día que el Señor nos da por su gracia, por su misericordia. Ya nos estamos conectando, bendito sea Dios. Que el Señor nos ayude en esta transmisión, en esta mañana. Que todo salga bien con la ayuda de Dios. Bienvenidos nuevamente. Cada día estamos estudiando la palabra. Hoy es un tema argumentativo. Amén. Estos textos que hoy vamos a tratar, que es del verso 1 al 4 del capítulo 6, es más argumentativo. Bienvenidos todos los que se están conectando. A Dios sea la gloria. Hermana Luz Estela, Dios le bendiga. Amén. Qué bendición saludarla. Saludo a todos los hermanos que se están conectando en esta hora. Richard Duarte, Dios le bendiga. Mi hermano Susana Barrio, Argentina, Dios le bendiga. Qué bendición. Qué bendición. Susi Archila, Dios le bendiga. Amén. Qué bendición. Bienvenidos. Alabanzas al Señor. Disculpen un poquito la tardanza, estaba acomodando las diapositivas. Son bastantes. Hoy el tema va a ser interesante en el sentido de que no va a ser predicación, sino un estudio histórico, académico. Saludo a la hermana Juanita Arroyo, Dios le bendiga. Luis Morales, desde España, Barcelona, Dios le bendiga, hermano Luis. Andrés Medina, Dios le bendiga, amado hermano, compañero en la obra, bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor. Eduardo Morocho Mendoza, Dios le bendiga. Bienvenidos todos, amén. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor. Bueno, mientras los hermanos se conectan, me gustaría saludarlos a todos, pero no tengo el tiempo. Ya ahorita se conecta las demás personas que siempre están atentas, siempre están pendientes, amén. La hermanita Oliva Porras, Dios le bendiga, hermana Oliva. He estado orando por esa petición, mi hermana Oliva. Todo va a salir bien en el nombre del Señor. Dios la va a ayudar, amén. Y va a ayudar a su hijo con la ayuda del Señor. Todo va a salir bien. Dios es bueno. Joana Pérez Soto, saludos desde la zona 12, municipio de Celía, Risaralda. Dios le bendiga, hermana Joana, bienvenida. Vamos a orar y vamos a dar inicio porque el tema está un poquito extenso. Hermana Marisa, Dios le bendiga. Me imagino que del trabajo, pero Dios le va a permitir escuchar el mensaje. Alabanzas al Señor. Qué bueno es el Señor, amén. Qué bueno es el Señor. Hoy amaneció frío acá en Bucaramanga. Bueno, donde yo vivo hace frío, estoy en una montañita y corre un frío muy delicioso. Emma Rosa Villarreal, bendiciones. Dios le bendiga desde Chile, amén. Marco Torres, Dios le bendiga, mi hermano Marco. Alabanzas a Jesús. Gracias, hermano Marco, que el Señor le bendiga. Seguimos con la ayuda del Señor. Quiero ya iniciar, vamos a orar. Compartamos el link de Facebook, por favor, hermana Carmen Cristancho, Dios le bendiga. Felicitaciones, que Dios la siga usando allá en el programa de televisión. El día domingo por ahí la vi, no vi todo el programa, pero sí estuve viendo un pedazo donde están hablando de la parte de la educación. Hermana Carmen Cristancho, de allá de Cúcuta, amén. Desde su trabajo, hermano Marcos, Dios lo bendiga también, allá en ANTV, el canal de Cúcuta. Bendito sea el Señor. Marisa Bernal, amén. Sí, imagínense si aquí hace frío, ¿cómo será allá en Bogotá? Martica Vargas, Dios le bendiga. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana. Padre, te damos gracias por tu misericordia y tu bondad, por permitirnos venir delante de ti, Señor. Nos humillamos dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, dándote adoración, Señor. Porque ¿qué es uno? ¿Qué somos nosotros? Somos polvo, Señor, polvo y ceniza. Tú nos compraste, Padre. En el nombre de Jesús, con tu sangre preciosa nos redimiste. Somos ovejas de tu prado, tu pueblo. Nación santa, pueblo santo, real sacerdocio. Señor, tú nos adquiriste por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Nos humillamos juntamente con tu pueblo, pidiéndote por favor que nos hables, que nos enseñes. En el nombre de Jesús de Nazaret, permita que tu gracia esté sobre nuestras vidas.
Permita que tu bendición esté sobre nuestras vidas. Aclara dudas a tu pueblo. Padre, atamos los poderes del diablo, reprendemos, echamos fuera toda obra satánica en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, fuera por la palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret, para tu gloria y para tu honra, Padre. Espíritu Santo, glorifica a Cristo, da testimonio de Él. Espíritu Santo, por favor, glorifícalo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, Padre. En el nombre de Jesús, dame palabra de ciencia y sabiduría, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, te doy toda la gloria. Amén y amén. Hermana Elsie, Dios le bendiga. Saludos a Octavio en el Perú. Dios le bendiga. John Sierra, Dios le bendiga. Elsie, Belén, amén. Dios le bendiga. Donny Camacho, Cindy Grimaldo, Dios le bendiga. Amén. Están todos ya conectados. Elena Cediel Tello, Dios le bendiga. Pastor desde Islanda. Carmen de Chucurí, oh, Dios le bendiga. Mi hermana Elena es de Islanda. Ya fui allá en el campo, en Carmen de Chucurí, donde fui a predicar. Gracias, mi hermanita Elena Cediel, Dios le bendiga. Bueno, vamos a arrancar con ayuda del Señor. Vamos a empezar. Amén. Qué bendición. Hoy voy a tener un estudio de estos versos bíblicos. Génesis 6, del 1 al 2, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Amén. La idea que voy a tener con esta charla, con la ayuda de Dios, de pronto a algunos no le va a parecer esto muy activa como las he hecho en las otras anteriores, es que voy a mencionar muchas fuentes primarias, datos históricos. Ya aquí me meto en el área académica, en el área teológica, puesto que estos versos, Génesis 6, del 1 al 4, es un pasaje de la escritura muy debatible. Por eso el tema de hoy es argumentativo, si son ángeles o son los hijos de Dios, hombres, perdón. Obviamente yo ya les he comentado mi punto de vista, pero estudiemos, exploremos los otros puntos de vista. Armando Alducin, John MacArthur y otros autores creen, inclusive los testigos de Jehová, de que fueron ángeles que descendieron del cielo, tomaron mujeres, amén, y nacieron los supuestos gigantes, los Nephilims. Pero ¿de dónde viene esa doctrina? Eso lo vamos a analizar en esta mañana. Presten mucha atención. Amén, presten mucha atención. Saludo, hermano Juan Sasso, Dios le bendiga. Rosa Morgado, Dios le bendiga. Alabanzas al Señor. Compartan este link, el de Facebook. Manuel Luis Enrique Carvajal, Dios le bendiga. Cindy Atelo, Dios le bendiga desde Chile. Bueno, ya entramos en el tema y vamos a hacer ese estudio. Para eso voy a tomar los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Génesis 6:2 es prácticamente el título que voy a ponerle. El tema, esto más que todo, uno cuando estudia métodos de investigación, también estudia métodos, aparte de investigación, de exposición. Amén. En homilética uno aprende, y en hermenéutica y en métodos de investigación uno aprende lo que es hacer ensayos, hacer trabajos, a escribir libros, etc. Uno aprende todo eso. Entonces uno aprende a organizar las ideas, hacer un contenido. El contenido de este mensaje es interpretación del verso bíblico. Vamos a ver, interpretación del verso bíblico en conflicto, amén, esos 4 versos bíblicos, la interpretación angelical en la historia, la interpretación setita en la historia. Setita se refiere a Set, el descendiente del reemplazo de Abel, amén, el contexto bíblico, amén, ese es el 4º punto. De ahí se derivan otros puntos, que es el tiempo del evento, Génesis 6:1, el conflicto dándose en matrimonio, Génesis 6:2, la resolución divina, que es la paciencia de Dios, Génesis 6:3, la descendencia,
gigantes y hombres de renombre, Génesis 6:4. Y el último punto, el último punto, que es el quinto, algunos problemas con la interpretación angelical. Y por último, la conclusión. Bendito sea el Señor. Veamos el primer punto. Estos son los 3 puntos de esta interpretación del tema de que los hijos de Dios, viendo que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron y para sí mujeres, amén, escogieron, dice la Escritura. De ese solo verso bíblico hay 3 interpretaciones teológicas. Primero, que ellos eran los nobles, alabanzas al Señor, amén, que eran de alto rango. El Targum, que es un libro místico judío, pagano, y los expositores judíos dicen que ellos eran príncipes, amén. La otra versión es la que eran ángeles. La escribió por primera vez la Septuaginta, la Biblia del Antiguo Testamento, escrito en griego. La antigua Septuaginta, que incluye el libro de Enoc en esa Septuaginta, amén, dice que esos hijos de Dios eran ángeles. Y el tercer punto es el punto que nosotros sostenemos: los hijos de Dios eran los descendientes de Set, que es la interpretación setita. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ahora vamos a tratar cada uno de estos puntos, puesto que la idea es ir desarrollándolos. Amén. Interpretación angelical en la historia. Les mencioné que es la fuente primaria de donde muchos autores dicen de que estos ángeles, estos hijos de Dios eran ángeles, es de la Biblia, la Septuaginta y el libro de Enoc. Amén. Eso lo dice el historiador Philip H. Schaff, que fue un historiador del siglo XX. Bendito sea, nosotros estamos ahorita en el 21, siglo XX, estamos hablando de 1900. Bendito sea el Señor. Según Philip H. Schaff, el gran historiador de la iglesia primitiva, dice que esta teoría parece estar fundada sobre una antigua lectura que se encuentra en el Códice Alejandrino de la Septuaginta. Génesis 6:2 en la Septuaginta, en griego dice angeloi tu theou, que significa ángeles de Dios, para decir hijos de Dios. Atenégoras, que era un escritor cristiano griego, de Grecia por supuesto, el año 133 al 190, tuvo acceso a esta versión, y por eso él creía que esta versión, creía en la versión de los ángeles. Vamos a leer el dicho de Atenégoras, lo que él dice: al igual que los hombres que tienen libertad de elección en cuanto a la virtud y el vicio, así entre los ángeles, pero algunos ángeles violentaron la constitución de su naturaleza y el gobierno que se les había encomendado, entonces cayeron en el amor impuro de las vírgenes y fueron subyugados por la carne. De estos amantes de las vírgenes, por lo tanto, fueron engendrados los que son llamados gigantes. De ahí surge, este es un escritor cristiano griego del año 133 después de Cristo, al año 190, escribió. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Agustín de Hipona, que fue un escritor del siglo V, año 400 más o menos, él habló y dijo que esta interpretación de los hijos de Dios, que son ángeles, venía de la versión de la Septuaginta, y fue discutida por este obispo católico romano Agustín de Hipona. Vamos a hacer la citación. Bendito sea el Señor. La Septuaginta, dice él, de hecho los llama ángeles de Dios e hijos de Dios, a pesar de que todas las copias no muestran esto, todas las copias del Antiguo Testamento. Algunos tienen solo el nombre de hijos de Dios. Y aquí a quienes los judíos preferían, en vez de los otros intérpretes, se ha traducido ni ángeles de Dios ni hijos de Dios, sino hijos de dioses. Amén, bendito sea el Señor. O sea que Agustín de Hipona, él reconocía de que Génesis fue escrito en griego, pero también fue escrito en hebreo, y en hebreo no aparece ángeles, sino hijos de Dios. Bendito sea el Señor. Sigamos, gloria sea el Señor. Esta teoría de que los hijos de Dios eran ángeles también tiene base en un libro, el libro apócrifo, que no es canónico, que fue desechado. Lo incluyó el que tradujo la Biblia del Antiguo Testamento al griego, amén. La Septuaginta antigua, escrita 300 años antes de Cristo,
o más de 300 y pico años antes de Cristo, porque el libro de Enoc fue escrito en el año 300 antes de Cristo. Vamos a hablar acerca de eso. Ese libro de Enoc, que es apócrifo, que no es canónico, no es inspirado por Dios, tiene muchas herejías. Fue encontrado en el año 1948 durante la excavación de los rollos del Mar Muerto. Fue llamado el primer libro de Enoc, el libro escrito en arameo. Fue descubierto en esa época, en el año 1948. Los estudiosos estiman que la parte más antigua de este libro, que es la de los vigilantes, data del año 300 antes de Cristo. Amén. Después fue que se escribió la Septuaginta y por eso la Septuaginta lo incluyó. Y la última parte de las parábolas, porque este libro está dividido entre vigilantes y parábolas. Yo he tenido acceso a ese libro, lo he leído y de hecho voy a hacerles unos comentarios. Amén. Las parábolas fue escrita 100 años antes de Cristo. Por ejemplo, la citación que dice Judas, vamos a leer esa citación, perdón, gloria a Dios, sí. Por ejemplo, la carta de Judas dice en 1:14, de estos también profetizó Enoc, en la séptima generación, estoy leyendo Biblia de las Américas, en la séptima generación desde Adán, diciendo, y aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos para ejecutar juicio, etc. Amén. El libro de Enoc hace la misma citación en el capítulo 1, verso 9 de ese libro, el libro de los vigilantes exactamente, bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. El libro de Enoc dice que fueron 200 ángeles. Miren lo que dice el libro de Enoc, que es un libro apócrifo. Dice en Génesis capítulo 6, verso 2, que hemos acabado de leer, dice claramente que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogidas entre todas. Ahora, el libro de Enoc, que es apócrifo, que fue escrito por judíos paganos, algunos dicen que pertenecían a la secta de los esenios, que mezclaron lo que es filosofía con la filosofía griega, porque fueron influenciadas por el reino griego, con paganismo, cabalismo de los judíos antiguos, amén. Y escribieron este libro, amén. Y este libro dice que fueron 200 ángeles quienes vinieron a la tierra, les enseñaron a las mujeres el arte de la brujería, y de ahí nacieron unos gigantes que tenían 1320 metros de altura. Eso es exagerado, bendito sea el Señor. Vamos a leer esa parte, amén. Alabanzas a Jesús. Oh, gloria a Dios, es que tengo aquí un revoltijo. Amén, vamos a leer acá. El capítulo 6 del libro de Enoc y el capítulo 7 de ese libro pagano dice: así sucedió que cuando aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes, hijos del cielo, las vieron y las desearon, y se dijeron unos a otros: vayamos, escojamos mujeres entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Entonces Shemi-Hasá, que era su jefe de esos ángeles, les dijo: temo que como queréis cumplir con esta acción, y ya sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto unos a otros bajo el anatema, y eran en total 200 los ángeles que descendieron. Capítulo 7 del 1 al 2 los describe. Todos sus jefes tomaron para sí mujeres, y cada uno de estos ángeles escogieron entre todas y comenzaron a entrar en ellas, a tener relaciones sexuales y a contaminarse con ellas, y a enseñarles la brujería, la magia, el corte de raíces, y enseñarles sobre las plantas. Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 3.000 codos de altura, que nacieron sobre la tierra, y conforme a su niñez crecieron. 3.000 codos de altura equivalen a cerca de 1.320 metros. Alabanzas a Jesús. ¿Cómo les parece, hermano? Eso es fantasioso. Pero de ahí se basa esa interpretación de la Septuaginta, que incluyó el libro de Enoc, que es antiguo, que fue descubierto en el año 1948 en el Mar Muerto, en esos rollos del Qurán. Alabanzas a Jesús. Algunos padres de la iglesia que solo conocían una parte del libro de Enoc, la primera parte del libro de los vigilantes, la segunda de las parábolas, creyeron estos padres de la iglesia en la interpretación angelical,
puesto que era el libro más asequible que tenían los padres de la iglesia. Como el evangelio se extendió por el mundo griego y allá se leía, era el koiné, y en la Biblia, el Antiguo Testamento, estaba traducido en el koiné, amén, que es el griego antiguo. Entonces los padres de la iglesia, que fueron hombres de Dios, también creyeron esa herejía, que es una herejía pagana, y que el Señor Jesucristo no creyó. Ahorita les voy a demostrar por qué Él no creyó. Aunque el Señor citó la Septuaginta antigua, todas las citaciones que el Señor hace en el Nuevo Testamento y los apóstoles son citaciones de la Septuaginta antigua, pero obviamente ellos no citaron el libro de Enoc. Amén. Se dice que Judas lo citó, pero eso vino por tradición oral. Ese pedazo es inspirado por Dios, pero no es parte del canon. Amén. Ellos creyeron, los padres de la iglesia, como Tertuliano, creyeron en la interpretación angelical y abogaron por la inspiración divina de parte de este libro, por la mala, obviamente una mala traducción del hebreo al griego. Miremos el caso de, bendito sea el Señor, vamos a Tertuliano. Por ejemplo, Tertuliano dijo, pero como Enoc en la misma escritura ha predicado lo mismo en relación con el Señor, nada debe ser rechazado del libro de Enoc por nosotros, por lo cual nos pertenece y leemos que toda la escritura es inspirada por Dios. Sí se debe rechazar, ahí se equivocó Tertuliano, bendito sea el Señor. Sí, voy a continuar. La segunda citación, la parte de abajo dice, una proposición yo presento, que los ángeles, los desertores de Dios, los amantes de la mujer, eran asimismo los descubridores de este curioso arte, por eso también fueron condenados por Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Se da cuenta, amados hermanos, que de allí proviene esa interpretación. Hay un historiador moderno, para que usted entienda, el historiador Mossad, comenta que Ireneo hace una referencia también al libro apócrifo de Enoc, en la que se contiene esta historia, esta fábula. No olvidemos que por aquellos días todavía no se había establecido el canon. Les voy a explicar un poquito. El canon, lo que son los 66 libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, fue establecido en un concilio ecuménico de las iglesias del Oriente y las iglesias latinas a finales de los años 300, casi en el 384, el concilio de Trento, creo que fue en ese concilio. Si estoy equivocado, estoy sujeto a corrección. Amén. Allí, desde el año 300 y pico, fue que se estableció el canon, para que ustedes entiendan, alabanzas a Jesús. Pero no quiere decir que en ese entonces no habían escrituras. Claro, habían copias individuales de los evangelios, de las cartas paulinas, de las cartas universales. Habían copias del Antiguo Testamento que estaba escrito en griego, en la Septuaginta. Amén, para que ustedes, hubo códices. Por ejemplo, una vez, estos días, la semana pasada, se conectó un señor que pertenece a la Iglesia Católica Romana y estuvo discutiendo conmigo que la Biblia era procedente de la Iglesia Católica. No, cuando yo hablo de la Vulgata Latina, proviene de la Iglesia Latina, no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Romana como institución. Bendito sea el Señor, que conocemos hoy. Hay que conocer un poquito de historia. Alabanzas a Dios. Entonces yo no le debatí a él porque no era el tema. Por eso inclusive hasta anulé las preguntas para que ustedes fueran más instruidos en cuanto al conocimiento del Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Seguimos. Alabanzas a Jesús. Por ejemplo, vamos aquí a Ireneo. Ireneo creía que los ángeles habían descendido para tener relaciones sexuales con los ángeles, con las hijas de los hombres. Dice, envió justamente el diluvio en tiempo de Noé para acabar con la raza malvada de aquellos seres humanos de esa época, los cuales ya no podían dar frutos para Dios, sino que se habían unido con los ángeles pecadores, Génesis 6, del 2 al 4, y lo hizo para acabar con sus pecados. O sea que supuestamente Dios trajo el diluvio para acabar esa raza que se había mezclado con ángeles. Esa era la hipótesis de Ireneo, bendito sea el Señor. Pero hubo otros también, Lactancio, que fue un escritor también griego de esa época, de los primeros siglos de la era cristiana. Dice que Satanás engañó a esos supuestos ángeles. Vamos a leer, dice pues... Bien, cuando el número de hombres empezó a aumentar o a multiplicarse, Dios, procurando que el diablo, a quien había dado desde el principio poder sobre la tierra, no corrompiera o perdiera totalmente a los hombres en sus fauces, cosa que
había hecho al principio. Envió ángeles para la tutela y cuidado de la especie humana. Efectivamente, esos ángeles que Dios envió para que cuidara la especie humana, ese falaz dominador de la tierra los arrastró o los engañó, acostumbrándolos poco a poco a los vicios mientras estuvieron con los hombres, y los manchó haciendo que se unieran con las mujeres. Note lo que dice Lactancio. Lactancio dice que, y obviamente él hace alusión a Génesis 3. Lactancio escribió y dijo, no, los ángeles que Dios puso para cuidar el jardín y otros ángeles para cuidar a los hijos de Dios, fueron engañados por Satanás, y Satanás los arrastró, acostumbrándolos poco a poco a los vicios, y hizo que se unieran a las mujeres, según Lactancio. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas alabamos al Señor? Amén. Seguimos. Agustín admitió, amén, que una parte divina del escrito de Enoc fue divina y fue citada por Judas, según Agustín, pero que el resto del libro apócrifo de Enoc, amén, contiene fábulas de origen oscuro que hicieron que este libro fuera rechazado por los estudiosos que organizaron el canon. Creo que fue el Concilio de Trento. Bendito sea el Señor. Leamos la citación de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona escribió y dijo: dejemos pues las fábulas de aquellas escrituras que llaman apócrifas, porque de su principio, por ser oscuro, no tuvieron noticia clara los padres, quienes han transmitido las verdades infalibles de las escrituras con certísima fe y crédito hasta llegar a nosotros. Cuando estos libros apócrifos dicen alguna verdad, con todo, por las muchas mentiras que narran, no tienen autoridad canónica. No podemos negar que escribió algunas cosas inspiradas en Enoc, aquel que fue séptimo desde Adán, pues lo confirma el apóstol Judas en su epístola canónica. Con todo, no sin motivo están los libros de Enoc fuera del canon de las escrituras que se custodiaban en el templo del pueblo hebreo. Bendito sea el Señor. O sea, Agustín en el año 400 reconoció que el libro de Enoc, ese que se escribió 300 años antes de Cristo, los vigilantes, y 100 años después las parábolas, que contenían ciertas porciones verdaderas. En este caso hace la citación, Enoc 1:9, hace la citación que Judas hace de la profecía de Enoc: veía yo al Señor venir con sus santas decenas de millares para castigar a los impíos de sus obras impías. Esa profecía es real, la habló Enoc, pero el libro de Enoc, que fueron escritos por paganos, por gnósticos, amén, incluyó para supuestamente aparentar de que era verdad escrita por Dios, pero no es verdad escrita por Dios. Bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Vamos a seguir. Mire, el libro de Enoc enseña unas herejías. El libro de Enoc enseña, por ejemplo, Enoc 7:1 dice: todos sus jefes de los ángeles tomaron para sí mujeres, y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas. Quedaron embarazadas. Parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura. Imagínense, gigantes de 3,000 codos de altura. Perdón, de 3,000 codos de altura. La versión en inglés del libro de Enoc dice 300 codos. Esto equivaldría a 135 metros. De igual manera, 135 metros, un gigante de 135 metros y otro gigante de 1,300 metros. Una mujer, ¿cómo va a parir un gigante así? O sea, eso se sale del raciocinio humano. 135 metros, mire, si fuera 135 metros de alto y el peso se calcularía de acuerdo al índice de masa corporal, el IMC, de acuerdo al índice de masa corporal, imagina, el 25 por 135 por 135 igual a 455.625 kilos. O sea que este gigante pesaría 455.625 kilos, un gigante de 135 metros. Amén. Estamos hablando de 455 toneladas. ¿Se imaginan el parto de una mujer, de un monstruo? Eso es ilógico. Ahora imagínense su ropa, sus necesidades fisiológicas, un bebé cambiando. No, hermano, eso son locuras. Sin embargo, hay gente que cree en ese libro de Enoc. Bendito sea el Señor.
Por eso yo estoy haciendo esto, hablando en este sarcasmo, porque hay cristianos que creen que ese libro es parte y de que se debió haber incluido. Yo he escuchado, oh my goodness, I have heard the preachers, even predicadores, que son compañeros de trabajo, que han dicho que el libro de Enoch debió haberse incluido, que eso es inspirado por Dios. No, eso es falso. Contiene herejías. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Alabanzas al Señor. Eso contiene herejías y ya la leí. A ver, sí. Ajá. Bendito sea el Señor. Vamos a gloria a Dios. Agustín de Hipona dice que la razón por la cual fue rechazado el libro de Enoch y no incluido dentro del canon fue debido a la fábula de los gigantes nacidos de la mezcla de las mujeres y de los ángeles. Además de ello, muchos herejes, con el fin de promover sus herejías, usaban el nombre de los santos hombres de Dios para ser los autores de sus libros. Esta citación sí es importante y la voy a incluir. Amén. Mire, dice Agustín de Hipona, por la misma razón las cosas que con su nombre se publican y contienen esta fábula de los gigantes que fueron hijos de hombres, con razón creen los prudentes que no se deben tener por suyas, o sea, por verdadero, el verdadero Enoch. Ese no era el verdadero Enoch quien escribió ese libro, como otras muchas que en el nombre de otros profetas y otras modernas que con el de los apóstoles publican los herejes, todo lo cual con el nombre de apócrifo de diligente examen está desterrado de los libros canónicos. Eso escribió en The City of God, la ciudad de Dios, libro 15, capítulo 23, Agustín de Hipona. ¿Qué quiso decir Agustín de Hipona? Que los herejes, los gnósticos, que atacaban las doctrinas cristianas al ver de que fueron rechazados por la apologética paulina. El apóstol Pablo en Colosenses combatió a los gnósticos, Juan combatió a los gnósticos en primera, segunda y tercera carta de Juan. El evangelio de Juan es contra los gnósticos, amén, los docetistas específicamente. Entonces, al ver de que ellos no podían meterse dentro de la iglesia para ser parte de ellos y modificar la doctrina, entonces escribieron cartas. Por eso hay evangelios gnósticos. Usted ve en Discovery Channel, en History Channel, documentales acerca del evangelio perdido de Jesucristo, el evangelio de María, el apocalipsis del apóstol Pedro. Yo estoy haciéndole citaciones de evangelios y libros apócrifos que no fueron escritos ni por María ni por el Señor Jesús. El evangelio de Tomás, que fue escrito en sánscrito en el norte del África, en Alejandría, amén. Y otros evangelios que contienen herejía, por ejemplo el apocalipsis del apóstol Pedro. Pedro no escribió el apocalipsis. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces ellos le colocaban el nombre de los apóstoles y escribían ciertas verdades que ellos decían para meter sus herejías dentro de la iglesia. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? De hecho, el Antiguo Testamento posee libros apócrifos que no pertenecen al canon. ¿Y por qué no pertenecen al canon? Porque el Señor Jesucristo citó el Antiguo Testamento y nunca citó esos libros, lo rechazó y ya existía. Por ejemplo, el libro de Tobías, por ejemplo, el libro de Primera y Segunda de Macabeos. En Primera de Macabeos o Segunda de Macabeos 12 habla acerca de las almas purgando sus pecados, y ahí sale la doctrina del purgatorio. Pero el Señor nunca citó ni Macabeos ni tampoco Sabiduría 1, escrito supuestamente por Daniel, Tobías. Mejor dicho, todos esos libros son apócrifos, no son inspirados por Dios. Los paganos tomaron frases verdaderas, por ejemplo, de esta profecía de Enoch, le agregaron un montón de contenido diciendo que esa era la profecía de Enoch que se conservó. No, el único párrafo inspirado que profetizó Enoch es el que citó Judas. Amén. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea Jesús. Por eso San Pablo dice que nosotros los pastores debemos tener cuidado con la enseñanza bíblica. Tito 1:9 dice que el pastor o el obispo tiene que ser retenedor de la palabra,
fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Verso 14 dice el Espíritu Santo a través de Tito, no atendiendo a fábulas judaicas. Esa era una fábula judaica. Amén, de judíos paganos. Los esenios crearon en el libro de Enoc de gigantes. Amén. Y por eso muchos predicadores como Armando Alducine, John MacArthur y otros, los testigos de Jehová, creen esa doctrina, que los hijos de Dios eran ángeles que se mezclaron con los hijos de los hombres. Pero no se debe creer esas fábulas, porque lo uno son mentiras, son herejías. Por ejemplo, voy a citarle 2 textos de ese libro de Enoc que son falsos. Enoc 13, miren lo que dice. Me suplicaron, y supuestamente Enoc está hablando, el profeta, amén. El profeta, supuestamente, pero ese no es el profeta Enoc, eso es falso. La única palabra que Enoc profetizó está escrito en Judas, y fue la que él dijo, veía yo venir al Señor con sus santas decenas de millares. Recuerde que eso lo hablamos ayer, amén. Que Enoc fue transpuesto, nació en el año 600 de la vida de Adán, 603 más o menos, y fue transpuesto en el año 970. Ya Adán había muerto, Adán murió a los 930 años. 40 años, 44 años después fue que Enoc fue arrebatado al cielo, fue trasladado al cielo, amén. Y solamente se conservó la profecía que Judas citó. Miren cómo estamos llevando la línea en el estudio de Génesis, amén. Enoc 13, voy a citarle, miren lo que dice el supuesto Enoc, que no es Enoc, es un pagano quien lo escribió asumiendo que era Enoc. Dice, me suplicaron, que los ángeles le suplicaran a Enoc que elevara una petición por ellos, o sea, que intercedieran por ángeles caídos, por ellos, para que pudieran encontrar el perdón por sus pecados, y que la leyera en presencia del Señor del cielo, porque desde entonces ellos no pueden hablar con Dios ni levantar sus ojos al cielo debido a la vergüenza por los crímenes por los cuales fueron condenados. ¿Cuáles crímenes? Supuestamente que después de que los ángeles se mezclaron con las hijas de Dios, las hijas de los hombres que eran hermosos, entonces Dios los desterró, ya no los dejó entrar al cielo. Entonces estos ángeles supuestamente vinieron ante Enoc y le dijeron, interceda por nosotros. Aleluya. Cuando eso va en contra de la palabra de Dios, el que peca el pecado de muerte, no se puede interceder. Eso lo dice 1 Juan 5, 16. Por eso no se puede interceder por el diablo ni por los demonios. Ellos ya no tienen salvación. Es lo mismo que interceder por alguien que ha blasfemado contra el Espíritu Santo. No se puede. Amén. No se puede. De hecho, en 2 de Pedro capítulo 2:4, los ángeles que pecaron, dice, Dios no los perdonó. Y punto, ya, se acabó. Para ellos no hay perdón. Amén. Pero este supuesto Enoc dice y escribe que los ángeles le rogaron que por favor pudieran interceder ante Dios, porque ellos no pueden estar en su presencia, ni siquiera mirar, ni siquiera hablar con Dios. Cuando eso es falso. La Biblia dice que los demonios pueden hablar con Dios. En el libro de Job capítulo 1 dice, vinieron los hijos de Dios y se presentaron, entre esos vino el diablo, y el diablo habló con Dios. En el libro el primer libro de los Reyes capítulo 22, algo así, cuando Acab está con Josafat y le pide a los profetas que vengan delante de él y profetizan, vaya Ramón de Galad, pero Josafat dice, no hay un profeta entre vosotros. Y vino Micaías, y Micaías le dice la verdad, le dice, yo veía al Señor sentado en su trono y a su ejército a su derecha y a su izquierda, y uno de ellos le dijo, yo seré espíritu de mentira, un demonio. A la derecha estaban los ángeles, a la izquierda los demonios, y un espíritu de mentira le habló. Entonces esto es falso, lo que dice Enoc capítulo 13. Dice, me suplicaron que elevara una petición por ellos para que pudieran encontrar perdón por sus pecados y que le diera la presencia del Señor del cielo, porque desde entonces ellos no pueden hablar con Dios ni levantar sus ojos al cielo. Mentira, sí pueden. Amén. ¿Cuánto alabamos al Señor? Enoc 40, mire también lo que dice, verso 9, me dijo, el primero, el misericordioso, muy paciente, es Miguel, el supuesto ángel que no pecó. El segundo, que está encargado de las enfermedades y de todas las heridas de los hijos de los hombres, es Rafael. El tercero, que está encargado de los poderes, es Gabriel. El cuarto, que está encargado de la esperanza de quienes heredan la vida eterna, es llamado Sariel.
Amén. Y Enoc 69:6 dice el nombre del tercero, Gadriel, este mostró a las hijas de los hombres todas las formas de dar muerte. Fue el quien sedujo a Eva y es el que enseñó a los hijos. Mira, entonces me pongo yo a hacer apología de todas esas herejías del libro de Enoc, no termino. Pero sin embargo hay pastores que creen que ese libro es inspirado por Dios. Tal vez usted no lo ha oído, pero les estoy enseñando esto para que ustedes abran los ojos. El día que usted oiga a un pastor en alguna actividad, diga el libro de Enoc inspirado por Dios, ¡ja! Dígale falso, herejía. Bendito sea el Señor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Ahora veamos la otra posición, interpretación setita. O sea, la descendencia de Set fueron llamados hijos de Dios. Eso también tiene su historia, amados hermanos. Amén. La interpretación setita tiene su historia. O sea, por ejemplo, lo que yo creo, desde el punto de vista de los hijos de Dios, como los descendientes de Set, el reemplazo de Abel. Amén. Y las hijas de los hombres, el linaje de Caín. Eso al parecer está encontrado también en la historia y expuesto por varios autores. Entre ellos, voy a mencionar el primero. Julio el Africano, que escribió entre el año 160 y el 204. Él sabía griego, el lenguaje en que se escribió la Septuaginta antigua, pero también sabía latín y también sabía hebreo. Por eso le dio una correcta interpretación. Y vamos a leer en el nombre del Señor. Amén. Alabanzas a Jesús. Mire. Cuando los hombres, dice Julio el Africano, se multiplicaron en la tierra, los ángeles del cielo se juntaron con las hijas de los hombres. Amén. Él dice, cuando los hombres se multiplicaron en la tierra, los ángeles del cielo se juntaron con las hijas de los hombres. En algunas copias, él hace la citación de la Septuaginta primero y luego hace la explicación. Primero la citación. Los ángeles del cielo se juntaron con las hijas de los hombres. Así es que lo escribió la Septuaginta antigua. Dice, en algunas copias he encontrado los hijos de Dios. Lo que se entiende por el Espíritu, en mi opinión, que es que los descendientes de Set son llamados los hijos de Dios a causa de los hombres justos y patriarcas que han surgido de él, incluso hasta el mismo Salvador. Amén. Pero que los descendientes de Caín, que se nombran la simiente de los hombres, como no teniendo nada divino en ellos a causa de la maldad de su raza. Amén. Pero si piensa que esto se refieren a los ángeles, hay que creer, si se cree que fueron los ángeles, también hay que creer que ellos fueron los quienes trataron con la magia, los trucos, que enseñaron a las mujeres la astrología, el conocimiento de las cosas de ser, por cuyo poder concibieron los gigantes como sus hijos. Eso es falso. Julio el Africano dice no. Dice, hay copias que dicen hijos de Dios que son los descendientes de Set. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Espero que sí, con la ayuda del Señor. Alabanzas al Señor. Estamos. Atanasio de Alejandría admitió que eran seres humanos, no ángeles. Voy a hacer la citación. El Hijo de Dios en nosotros, llamando a su propio Padre, hace también. Déjame adelantar un poquito porque son bastantes slides. Amén. Otro que escribió que los hijos de Dios no eran ángeles, sino los descendientes de Set, fue Alejandro de Alejandría. Amén. Que murió en el año 326. De hecho, este fue el que combatió a Arrio, el creador del sabelianismo, para que ustedes entiendan. Y voy a hacer la citación. Alabanzas a Jesús. Para los creyentes de la seguridad eterna, salvo siempre salvo, Armando Alducín, la perseverancia de los santos, como John MacArthur, que es calvinista. El punto de vista que yo creo, el setita, que es de los hijos de Dios, eran los descendientes de Set. Para ellos no es conveniente ese punto de vista, porque demuestra que los hijos de Dios pueden perder su salvación. Por eso MacArthur y Alducín creen que estos hijos de Dios eran ángeles caídos, pero la iglesia primitiva creía en la salvación condicional. Creía que un hijo de Dios podía apartarse del Dios vivo. De hecho, voy a hacer la citación de Alexander de sí, donde dice que los hijos, mire, vamos a leer, por lo cual el unigénito Hijo del Padre en efecto posee una naturaleza de hijo indefectible.
Sí, aquí él dice que los hijos de Dios se descarrían, pero no voy a entrar en ese punto porque me salgo del tema y hay muchas citaciones. Efraín el sirio, que escribió entre el año 300 y 400, también creía que estos hijos de Dios se habían apartado de la fe, de la santidad de Dios y se habían vuelto lascivos y pecaron contra Dios. Vamos a hacer la citación. Por ejemplo, él dice: Noé vio a los hijos de Dios santos que repentinamente se tornaron lascivos, y el Hijo Santo buscaba a alguien de los hombres lascivos que se tomaran en la santidad. Es decir, ellos se descarriaron, los de la descendencia de Set. Bendito sea el Señor. Teodoreto, obispo de Ciro y teólogo, tenía la misma opinión respecto a la naturaleza de Hijo de Dios en los seres humanos, la cual es inmutable y estos pueden caer. Amén. Voy a citar Teodoreto, déjame ver la slide, disculpen hermanos que tengo tantos slides que no recuerdo. Ok, esta. Dice Teodoreto, que es que él escribió entre el año 393 y 458 después de Cristo. Dice: la naturaleza del unigénito, hijo del Padre, es incapaz de caída, mientras que la naturaleza del Hijo de Dios, él nunca va a pecar. Mientras que la adopción de los seres razonables que son sus hijos, o sea, nosotros por naturaleza, sino que se limita a la generosidad de Dios, pueden caer, como está escrito en la palabra. Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Y así sucesivamente, y Dios hablando por Isaías, Dios cría hijos y los engendré. Quiere decirte que los hijos de Dios, los setitas, se descarriaron, porque esa era la creencia de la iglesia primitiva, que un hijo de Dios se podía descarriar. De hecho, Juan Crisóstomo, también otro escritor de la iglesia patrística, afirmó que la razón por la que el linaje de Set fue mezclado con las hijas de los hombres, o con el linaje de Caín, fue a causa de la codicia de los hombres. Eso lo dice Juan Crisóstomo, bendito sea el Señor. Alabanzas al Señor. Discúlpame, hermano, es que acá, ok. Dice Juan Crisóstomo: vamos a examinar si es tan amable de dónde la idolatría es originada. Esta se levantó de la debilidad del alma, pero no fue así con la codicia. La codicia fue surgida de la debilidad del alma. De hecho, lo es, solo que es de una debilidad peor. De la pasión violenta que los hombres tuvieron hacia las mujeres surgió la codicia, y cita Génesis 6:2: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se lanzaron de cabeza a la lujuria. O sea que no eran ángeles, como lo dice Juan Crisóstomo. Amén. Lo mismo John Cassiano. John Cassiano explica claramente que los hijos de Dios eran la descendencia de Set y las hijas de los hombres de la línea de Caín. Vamos a leerla. Entre tanto, entonces, como continúa la separación del linaje de ellos entre Set y de Caín, la simiente de Set, la cual surgió de una excelente raíz, o sea, de Adán, de Dios, fue en razón de su santidad llamada ángeles de Dios, o como en algunas copias dicen, los hijos de Dios en el hebreo. Amén. Y por el contrario, los otros, la descendencia mala de Caín, en razón a sus propios actos terrenales y la maldad de sus padres, fueron llamados los hijos de los hombres, aunque hasta este momento estaba esa separación santa y saludable entre ellos. Sin embargo, después de que los hijos de Set, que eran los hijos de Dios, vieron que las hijas de quienes habían nacido del linaje de Caín se encendieron con el deseo por su belleza, al tomar para ellos mismos esposas, quienes enseñaron a sus maridos la maldad de sus padres y al mismo tiempo los apartaron de su santidad innata y la perseverancia de los antepasados. Alabanzas al Señor. Estamos entendiendo, hermanos. Le estoy trayendo a ustedes evidencias históricas, académicas, fuentes primarias, para que ustedes entiendan, amén, de que esa interpretación de los hijos de Dios como ángeles es pagana, proviene de la Septuaginta antigua, que eso no es de Dios, que hubo hombres de Dios que creyeron, porque hay predicadores, y yo los he oído y he hablado con muchos que están muy allegados a nosotros. Ay, Dios, tenga misericordia, amén, para estar un poquito alejaditos de la palabra de Dios, del texto bíblico. Continuamos, amados hermanos. Vamos a entrar en este punto: tiempo y el evento. Alabanzas al Señor. Sí, es tiempo y el evento. Estamos en la 24, sí. Dice la Escritura: y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijas. Alabanzas a Jesús. Alabanza. ¿Cuándo fue que se empezaron a multiplicar? Cuando a los hijos de los hombres empezaron a
comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra. O sea que cuando los hijos de los hombres se refiere a la descendencia de Caín, cuando ellos empezaron a multiplicarse. Cuando empezaron a multiplicar, cuando Lamec, ustedes recuerdan Génesis 4, que tomó dos mujeres, una llamada Ada y la otra Sila. Ada significa ornamento, Sila significa hacer tintineo con el pie. Eso lo demostré yo en el slide que puse, ornament, beauty. Ada, dice esposa de Lamec, Génesis 4:19. Bendito sea el Señor, amén. Alabanzas a Jesús, ornamento. Y Sila, que significa clinking, bendito sea el Señor, que significa tambalear con los pies. En ese entonces fue que surgieron las hijas, que se empezó a multiplicar, eran muy hermosas. Ahora vamos a ver a los hijos de Dios. Yo quiero adelantar, perdón, hermano. Ay, Señor bendito, estoy más enredado que, bueno, ahora sí, vamos a adelantar. Recordemos que Moisés es el autor del Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros. Es decir, los 5 primeros libros de la Biblia. Y estas obras no mencionan a los ángeles. Amén. No los mencionan como hijos de Dios. Hijo de Dios en hebreo es Beneja Elohim. Beneja Elohim. Ese es hijo de Dios en hebreo. Amén. Pero en hebreo, ángeles de Dios es Malak Elohim. Malak Elohim. Alabanzas a Jesús. Yo me quedé acá y ustedes no me están viendo. Miren, le voy a explicar. En hebreo, hijos de Dios significa Beneje Elohim. Beneja Elohim. Beneja Elohim. Esa es la expresión para decir hijos de Dios en hebreo. Mientras que ángeles de Dios en hebreo, que es el idioma original, es Malakha Elohim, para que ustedes entiendan. Amén. Y él escribió estos dos términos, hijos de Dios y ángeles de Dios, en el Pentateuco. Por ejemplo, Moisés escribió la frase hijos de Dios para referirse a humanos. Deuteronomio 14:1 dijo, vosotros sois hijos del Señor vuestro Dios. Biblia de las Américas. Mientras que Moisés escribió también la frase ángeles de Dios, Malak Elohim. Amén. Génesis 28:12. Y dice el sueño de Jacob, donde vio ángeles de Dios que subían y descendían del cielo. Génesis 32:1. Dice, y Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. O sea que Moisés escribió los dos conceptos, Malak Elohim, que significa ángeles de Dios, y Beneja Elohim, que significa hijos de Dios. ¿Qué necesidad tenía Moisés para no haber escrito en Génesis 6:2? Y los ángeles de Dios, hubiera escrito Malak Elohim. No, porque no eran ángeles, eran sencillamente la descendencia de Adán. De hecho, Génesis 5:1 y 2 habla de la procedencia de Adán y Eva. Y dice que creó varón y hembra. Dios es la fuente de procedencia. Por lo tanto, Adán, como lo dice Lucas 3, en la genealogía del Señor Jesucristo, y tal engendró tal y tal, va reversivamente y llega a Adán. Dice, y Set fue engendrado por Adán, y Adán, hijo de Dios. O sea que Adán fue llamado hijo de Dios. O sea que la ley de Génesis 5 en adelante son llamados hijos de Dios. Amén. Por eso Génesis 6:1 y 2 habla de la mezcla entre los hijos de Dios y los hijos de Caín, las hijas de Caín. Génesis 4 habla de la descendencia de Caín. Génesis 5, la descendencia de Adán, que es hijo de Dios. Set, Enos, y todo sucesivamente hasta llegar a Lamec y llegar a Noé. ¿Cuántos alabamos al Señor? Bendito sea el Señor. Seguimos acá en esta exposición. Ok, acá, listo. Bendito sea el Señor. Entonces, Génesis, por ejemplo, aquí hay algo muy importante. Moisés utiliza un estilo gramatical que es el contraste. Amén. Ese contraste se deriva desde Génesis 3:15, donde el Señor dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer. Amén. O sea, entre la descendencia del diablo y la descendencia de la mujer, que eran los hijos de Dios, amigas de Dios. Dice, entre tu simiente,
entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Ese es el estilo gramatical que utiliza Moisés para hacer contraste. Amén. O sea que el estilo literario que utiliza acá Moisés es el contraste. Bendito sea el Señor. Ese es el estilo literario que usa Moisés en Génesis 4, 5 y 6. El uso del contraste. Capítulo 4, descendientes de Caín, que eran los hijos de los hombres. Capítulo 5, descendientes de Set, que eran los hijos de Dios. Capítulo 6, la mezcla de estos dos linajes. Y lo sigue haciendo. Mire, contrasta entre Abel y Caín, entre Set y Caín, entre hijos de Dios e hijos de los hombres, entre semitas e hijos de los hombres, entre Isaac e Ismael, entre Jacob y Esaú. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Entonces, esa es la por eso le damos interpretación. Ahora, gloria a Dios. En Génesis 4:25 dice que Adán conoció otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y puso su nombre Set, porque Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. Y desde ese entonces, desde que nació Enos, por ese tiempo comenzaron los hijos de los hombres a invocar el nombre del Señor. Enos significa mortal. Comenzaron, Calal, a invocar el nombre del Señor. O sea que estos eran hijos de Dios, porque el 1 Corintios 12:3 dice: nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Amén. Y la Biblia dice en Gálatas 4:6 que nosotros somos hijos de Dios porque Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual clamamos: Abba, Padre. Si nosotros por el Espíritu decimos que Jesús es el Señor, si nosotros por el Espíritu clamamos que Dios es nuestro Padre, Abba, Padre, quiere decirte que los descendientes de Set y Enos fueron los que invocaron el nombre del Señor. Somos hijos, ellos eran hijos de Dios. Por ese contexto, bendito sea el Señor. Ya estamos terminando, amados hermanos, no se preocupen. Amén. Vamos a la 33. Aquí está. En Lucas 3:36, yo quiero que usted vea este paralelo. Amén. Los hijos de Sem, mire, ahí está la genealogía, Lucas 3:36. Hijos de Sem, hijos de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, que Jesucristo era hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set. El Señor Jesús, el Mesías, es hijo de Adán, es hijo de Dios. O sea que tanto Sem, Noé, Lamec, Matusalén, Enoc, Jared, Mahalalel, Cainán, Enos, Set y Adán eran también hijos de Dios. Ahí usted puede ver, al lado izquierdo aparece Caín, Enoc, Irad, Mehulael, Matusalén, Lamec, que es el último. Y Lamec fue el que estuvo presente juntamente con su hijo Tubal Caín. Amén. En la época de Noé, y ahí fue donde se mezclaron en la época de Enoc y en la época de Matusalén y en la época de Lamec fue que se mezclaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, para que ustedes puedan entender. Amén. Ya estoy terminando, amados hermanos. Vamos a ver la paciencia de Dios en esta hora. Ahora, se mezclaron, déjame volver acá porque acá es importante. Génesis 6:2 dice que los hijos de Dios tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. O sea que los hijos de Dios que están al lado derecho de su pantalla se fueron para el lado izquierdo, para las hijas de Lamec, las hijas de Ada, las hijas de Naama, las hijas de Sila, que eran muy hermosas. Por eso en Mateo 24:38 el Señor dijo: como en los días antes del diluvio estaban comiendo, se casaban y se daban en casamiento, se casaban mal, bendito sea el Señor. Continuamos. Vamos a ver la paciencia de Dios y ya estamos terminando, amados hermanos, no se preocupen. Dice Génesis 6:3: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Amén. Pues sus días serán 120 años. ¿Cuándo dice eso? Eso lo vamos a discutir mañana, si Dios lo permite, porque Dios le habla a Noé cuando éste era soltero, tenía 480 años. Perdón, cuando tenía 480 años, que vio Dios que la maldad era mucha en la tierra. Fue la evaluación que Dios dijo: no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne. Cuando habla de contender, está hablando de que él se entristece. Amén. El Espíritu de Dios contiende con el hombre, pelea con el hombre, si la interpretamos.
Amén. No es contender con el hombre. Nótese que ese texto dice: mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Alabanzas al Señor. Déjame ver acá. Sí, dice acá: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne, serán pues sus días 120 años. ¿Con quién era que Dios no iba a contender? Con el hombre, con los hijos de Dios, con la descendencia de Set. Amén. El Espíritu de Dios no va a contender con los ángeles, si fueran ángeles, no, es con el hombre. Amén. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, y no ángeles, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y el Señor vio que la maldad era mucha, dice, y el Señor vio que era mucha la maldad, verso 5, de los hombres, no de ángeles, en la tierra. Amén. Ahora el verso 6 dice: y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, no a los ángeles, para que usted entienda, y sintió tristeza en su corazón. Le pesó haber hecho al hombre. Tanto los ángeles buenos como los seres humanos son llamados hijos de Dios por creación, dice Job 1.6, Job 1.38.7, Malaquías también 2 y otros textos. Yo tengo un video acerca de eso. ¿Cuánto adoramos a Jesús? Bueno, sigamos porque yo ya estoy terminando, ya estoy cansado. Bendito sea el Señor. Amén. Vamos a continuar. Sí, vamos a exponer Solo los hijos de Dios tienen el Espíritu Santo. Génesis 4.6. Gálatas 4.6. Arriba. El Espíritu los guía a toda verdad. Romanos 8.14. A través del Espíritu se puede invocar al Señor. 1 Corintios 12.3. Génesis 4.26. Sí. Solo los hijos de Dios pueden entristecer y afrentar el Espíritu Santo. Efesios 4.30, Hebreos 10.29. El Espíritu Santo puede abandonar solo los que eran hijos de Dios. Salmo 51.11 dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Primer libro de Samuel 16.14 dice que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Es decir, el Espíritu se sale, se entristece de los hijos de Dios, se sale. Entonces el texto cuando dice Génesis 6.3, no contenderá, amén, mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente es carne. Contender significa habitar también, desde el hebreo, habitar. Yo le hago estas citaciones a usted, amén. Le hago estas citaciones, por ejemplo, el Salmo 84.11, la misma palabra en hebreo, din, que es contender. No contenderá, no din mi espíritu para siempre, que significa habitar también. Por eso la versión inglesa, English Standard Version, dice: the Lord said, my spirit shall not abide in man forever. O sea que mi espíritu no habitará en el hombre por siempre. La versión internacional dice: so the Lord said, my spirit won't remain with human beings forever. O sea, mi espíritu no va a permanecer con los seres humanos para siempre. Entonces, cuando el Señor dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente carne es, sus días serán 120 años, lo que está diciendo Dios en el hebreo es: mi espíritu no va a habitar con estos hombres que se mezclaron. Entonces, por eso el espíritu se aparta. Se apartó de ellos, como se apartó de Saúl en el primer libro de Samuel, capítulo 16-14, como se aparta de los pecadores, como se apartó de David cuando pecó con Betsabé y mató a Urías Eteo. Y luego en el Salmo 51:11 él se arrepiente y dice: devuélveme el gozo de tu salvación y no quites de mí tu Santo Espíritu. Eso fue lo que pasó en Génesis 6:3, que dice: no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Que en inglés dice, en la English Standard Version dice: no habitará mi espíritu por siempre en el hombre, no permanecerá mi espíritu con los seres humanos para siempre, dice la International Standard Version. Entonces yo le estoy citando todo esto para que ustedes entiendan el texto bíblico. Cuando dice no contenderá para siempre mi espíritu, está diciendo es que no habitará mi espíritu para siempre en el hombre, porque ciertamente carne es. ¿Y quién es ese hombre? Los hijos de Dios, que se mezclaron con los hijos de los hombres. O sea que cuando se mezclaron, el Espíritu se apartó de ellos. Que cuando un cristiano peca, el Espíritu Santo se aparta, hermanos. Si la persona permanece en pecado, permanece en muerte, y el Espíritu que es vida sale de esa persona. Esa es la verdad. Por eso Efesios dice: no contristéis el Espíritu Santo con que fuiste sellados.
Esa es la verdad, amados hermanos. Por eso en Génesis 6:3, la palabra contender, no contenderá, din, significa habitar, desde el hebreo original. Amén. Por eso las versiones English Standard Version dice, y la International Standard Version dice, que no permanecerá, no habitará para siempre mi espíritu en el hombre. El Espíritu Santo no va a habitar en una persona que está apartada, que está en pecado, y se tiene que apartar. Bendito sea el Señor. No me eches de delante de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu, dice Salmo 51:11. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ya estoy terminando. Gloria a Dios. Ya estoy terminando. Alabanzas a Jesús. Sí. Gloria a Dios. No contenderá, di'in, no morará o no permanecerá mi espíritu para siempre con el hombre. Serán pues sus días 120 años. Esa fue la paciencia de Dios. Esa evaluación la hizo exactamente en el año 480 de Noé. Porque a los 500 años Noé tiene Sem, Cam y Jafet, y Dios le habla, le dice, va a destruir la tierra. Ya habían pasado 20 años. Y en 100 años, al año 600 de Noé fue que vino el diluvio. Se cumplen los 120 años. Amén. No contenderá para siempre mi espíritu, no morará o no permanecerá mi espíritu siempre con el hombre. Amén. Pues serán sus días 120 años. Eso es la paciencia de Dios, que 1 Pedro 3:20 lo dice. En el tiempo pasado, eso es porque el Señor fue muerto en la carne, en la cruz, pero quedó vivo espiritualmente, y luego, después de que Él sale del cuerpo, va a las partes más bajas de la tierra, al corazón de la tierra, dice Mateo capítulo 12, y dice 1 Pedro 3:18, vivo en el Espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. El verso 20 dice, los cuales en tiempo pasado fueron desobedientes a Dios, cuando una vez Dios esperaba en su paciencia en los días de Noé que ellos arrepintieran, mientras Noé se aparejaba el arca. Fueron 100 años que Noé preparó el arca. 20 años atrás Dios le había dado oportunidad, la cual es pocas personas, decir 8 almas fueron salvas en el diluvio. En segunda carta de Pedro capítulo 2:5 dice, Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia, con otros 7, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Impíos significa una vez fueron píos. Los hetitas se pasaron, y cuando se pasan quiere decir de que ellos estaban cerca del Edén, veían el paraíso, veían a los ángeles que estaban allá, pero ellos no podían acercarse. Al contrario, se iban hacia el oriente, se iban para donde se fue la hermana de Set, que se casó, o la sobrina o nieta de Set, que se casó con Caín, para la tierra de Nod, la tierra del errante, que estaba del maldecido, de Caín. Y para allá se iban desertando mujeres, iban desertando hombres. A los hombres se iban a buscar las mujeres porque eran bonitas, se mezclaron. Eso trajo la ira de Dios. Ahora veamos la otra paradoja, el otro tema a discutir, que eran los gigantes. Génesis 6:4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas dieron a luz, estos son los héroes de la antigüedad. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alabamos al Señor? Los Nephilims, porque la palabra Nefilim en hebreo es gigante, ya existían. No hay por qué pensar que se originaron como resultado de los matrimonios mencionados en el verso 2. Eso lo dicen los académicos. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Mire, gigante en hebreo es Nefil, que significa derribador, patán, tirano, gigante. Ellos existían antes y después de que los hijos de Dios se mezclaron. Mire este cuadro comparativo. Antes de la mezcla, Génesis 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Cuáles días? El verso 1 dice, cuando los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Amén. Antes ya habían gigantes en aquellos días. Ahora, durante la mezcla habían gigantes. Génesis 6:4 dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Los hijos de Dios cuando se mezclaron. Y después de la mezcla, Génesis 6:4, y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después, dice el texto. Amén.
De hecho, el libro de Números, capítulo 13, 33, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, y en la tierra prometida también habían gigantes. En el reporte de los 12 espías, de los 10 espías, dijeron, vimos allí gigantes, nefilims, hijos de Anac, raza de los gigantes, nefilims. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así parecíamos a ellos. O sea, por lo tanto, los gigantes no fue resultado de una mezcla, ya existían y no eran gigantes. No, si Moisés viniese a esta época y viese un partido de la NBA, de jugadores de básquet de 2 metros con 20 altísimos, diría, gigantes, nefilims, para que usted se dé cuenta. No nos imaginemos por el arte ni por las películas esas tonterías que ellos disfrazan. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Alabanzas. Ahora sí vemos la mezcla. De la mezcla de los hijos de Dios, de los setitas, con las hijas de los hombres, sí nacieron los primeros Gibor, que eran poderosos. Eso sí lo voy a mencionar. Gloria sea al Señor. Amén. Disculpe, hermanos, es que estoy enredado acá. Ya esto ya lo vimos. 39. Disculpe, hermano, ya vamos a entrar. Alabanza. Le dieron a luz los Gibor. Amén. Cuando le dieron a luz los Gibor. Alabanzas a Jesús. Sí, habían gigantes, fueron los hombres de renombre. Vamos al verso, a este. Génesis 6:4 dice, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ya le nacieron, estos fueron los valientes, los Gibor en hebreo. Amén. Los hijos de la mezcla de los hijos de Dios no eran los gigantes ni una raza híbrida, sino solo valientes, poderosos, guerreros, tiranos. Moisés usó esa palabra Gibor 4 veces. Esta palabra está escrita en 2 trágicos eventos del libro de Génesis, antes del diluvio y después del diluvio. Por ejemplo, después del diluvio la palabra Gibor está, Génesis 10:8. Y Cus engendró a Nimrod, y Nimrod llegó a ser el poderoso Gibor en la tierra. Verso 9 dice, fue poderoso cazador delante del Señor, fue un Gibor. Por tanto se dice como Nimrod, poderoso, Gibor, cazador delante del Señor. Entonces no quiere decir de que Nimrod fue mezclado con los ángeles, para que ustedes entiendan, sino que eran poderosos. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Ya estoy terminando, bendito sea Dios. Ahora vamos con problemas bíblicos. Ya, terminemos. Problemas bíblicos con la interpretación de ángeles. Mateo 24:30 dice, porque en la resurrección, en la glorificación, ni se casan ni se dan en casamiento, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Amén. O sea que los ángeles Dios no los creó para que procrearan, como nos hace creer esta enseñanza falsa de que los hijos de Dios eran ángeles. ¿Pueden los ángeles y las mujeres tener descendencia? No pueden tener descendencia. Primera de Corintios 15:39 dice que no toda carne es la misma carne, pues una carne es la de los hombres, otra carne es la de los animales, otra la de los peces, otra la de las aves. También hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra los terrenales. Ahí lo tienen, amados hermanos. Cuerpos celestiales, los ángeles tienen cuerpos celestiales y nosotros tenemos cuerpos terrenales. Y estos no son compatibles. Así como un pez no puede reproducirse con un caballo o una vaca, con una ballena, por lo tanto no puede un ángel caído reproducirse con una mujer, para que usted entienda. Amén. Ahora, si los ángeles pudieron reproducirse con mujeres en el pasado, como dice esta teología, Génesis 6, 2 y 4 ellos lo citan, entonces lo pueden hacer ahora. Pero también tendríamos que admitir que hubo varias rebeliones de ángeles en el pasado. Amén. Porque la Escritura enseña de que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles, Apocalipsis 12. Amén. Y Apocalipsis 12:3 dice que la arrastró. Y fue vista otra señal en el cielo, y Satanás con su cola arrastraba la tercera parte de los ángeles del cielo, Apocalipsis 12:4. Ahora, y según esta tradición
esta teología que creen muchos cristianos, entonces hubo otra rebelión angelical antes del diluvio. Y por eso citan Judas 1:6, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que dejaron su propia habitación, pecaron. Eso lo cita MacArthur, lo cita Armando Algucín. Y entonces de pronto hubo otra rebelión. Si es así, si la mezcla entre hijos de Dios, ángeles supuestamente con hijas de los hombres, producen gigantes, entonces Números 13:13, cuando los espías entraron a la tierra prometida y vieron los Giboas, los gigantes, entonces también hubo otra rebelión. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor? Y habrá otra rebelión antes del fin, porque el Señor dijo en Mateo 24:37, y los días de Noé, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Pero todo esto es falso, amados hermanos. Todo esto es falso, ¿por qué? Alabanzas a Jesús. Es falso porque los ángeles no se pueden mezclar con los hombres. Amén. Es falso porque solamente hubo una rebelión angelical, las cuales fueron arrastrados o engañados por Satanás, de los cuales una parte de ellos está en la cárcel del abismo, 2 de Pedro 2:4, y serán pronto liberados, Apocalipsis 9, amén, Apolión, el destructor con 2 millones de demonios, y las 2/3 partes de ángeles nunca más se rebelaron, nunca más, ni los ángeles de Miguel, ni los ángeles de Gabriel, porque Dios mismo lo dijo. Salmo 103:20 dice: bendecido Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Ellos nunca se van a descarriar. Entonces llegamos a la conclusión de este mensaje. Conclusión es: según la iglesia primitiva, esta creencia viene de una mala traducción de la Septuaginta, Angeloi tu Deu, que es ángeles de Dios, para hijos de Dios. Julio el africano fue quien empezó a corregir este error por conocer los 3 idiomas, latín, griego y hebreo. Otros escritores y teólogos cristianos de los primeros siglos, como los teólogos judíos, rechazaron en el canon libro apócrifo de Enoch por contener fábulas oscuras. La versión setita es la más acertada por ser la línea genealógica del Mesías, como lo dice Lucas 3, quienes eran hijos de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? Amén. Totalmente. Sé que para algunos hacer una exposición de estas es aburrido, obviamente porque tal vez no están acostumbrados a la academia, a la parte educativa, a la parte de la investigación. Pero los que están acostumbrados, pues no se les hace pesado un mensaje de estos. Entonces, volviendo al tema inicial, bendito sea el Señor, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse, amén, sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo a los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea que los hijos de Dios, los hijos de Set, amén, los hijos de Enoch, los hijos de Matusalén, los hijos de Lamec, se mezclaron. El único hijo de Lamec que no se mezcló fue Noé, porque Lamec tuvo hijos e hijas, pero se mezclaron con las hijas de los hombres, las hijas de Caín. Amén, escogiendo para sí entre todas. Dice el verso 3, y Jehová dijo, cuando hubo esa mezcla, que prácticamente la luz del mundo de aquel entonces, la sal de la tierra se había mezclado con la línea de la serpiente, de Caín, se volvieron enemigos de Dios después de ser hijos de Dios. Ahí es donde Dios dice, Génesis 6:3, no habitará o no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días como 120 años. No habitará. El espíritu se apartó de esos hijos de Dios, como se ha apartado actualmente. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y actualmente la cristiandad es una cristiandad actual en la mayoría, no todo, Dios tiene su remanente, mezclada con el mundo, y por eso el Espíritu Santo se apartó de muchos cristianos, que ellos piensan que tienen el Espíritu de Dios, tan como Sedequías, el falso profeta de Acab, que vino y golpeó a Micaías cuando Micaías le dijo que él iba a morir en la guerra contra Galat, contra Ramón de Galat. Y Sedequías le dice, ¿por dónde se salió el Espíritu de Dios de mí para que hable a través de ti? Ya se le había ido. Y Micaías se soba la mejilla y dice, tú lo sabrás en aquel día cuando huyas de aposento en aposento. O sea,
lo recordarás cuando fue que el espíritu se apartó. Tal vez la pasaba metida en los aposentos de mujeres casadas, el sinvergüenza. Y cuando lo estaban persiguiendo para matar, entraba al aposento, veía en la cama, se acordaba del adulterio, brincaba a meterse en otro aposento y dijo, lo que dijo Micaía, ahí se le apartó el Espíritu Santo. Así se ha apartado el Espíritu Santo de muchos cristianos. No habitará para siempre, no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, sus días serán 120 años. Lo mismo pasa hoy en día. Antes de venir el Señor será como los días de Noé. El Espíritu Santo se ha apartado de mucho cristiano, mucho predicador, que ha cometido adulterio, que ha cometido fornicación constantemente, que ha callado, que nadie sabe. Es que yo sí lo sé y todavía conservo prestigio, pero el Espíritu Santo se apartó. Por eso los cultos son muertos. Por eso cuando se predica la palabra es muerta. También se apartó el Espíritu de Dios. No habitará para siempre mi Espíritu con ellos. Amén. Y dice la Biblia, y había gigantes en la tierra en aquellos días. En los días que los hijos de Dios se mezclaban con los hijos de los hombres, habían gigantes. Y cuando después que se mezclaron, habían gigantes. Y también después habían gigantes. Después de que se llegaron a los hijos de Dios, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Esa mezcla produjo no valientes de Jehová, sino eran hombres malos, valientes contra Jehová, así como lo fue Nimrod en Génesis 10:8. Y estos valientes contra Dios eran tiranos. Esta mezcla, estos fueron los que atacaron a los hijos de Dios, a los hijos de Lamec, a los hijos que atacaron a Noé, se burlaban de Noé, porque Noé construyó el arca en esos 100 años, desde el año 500 de la vida de Noé hasta el año 600. Amén, para que ustedes entiendan. ¿Cuántos alabamos al Señor? Alabanzas a Jesús. Les he predicado 1 hora y 20 minutos. Hemos discutido esto teológicamente. No eran ángeles, eran los hijos de Set, que invocaban el nombre del Señor, que tenían el Espíritu de Dios, que estaban en la presencia, pero se descarriaron, como hoy en día se descarrían. Hay muchos cristianos mezclados con el mundo. Ay Dios, Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, por permitirnos compartir este mensaje a tu pueblo, Señor. Te alabo y te bendigo. Te pido, Padre, que nos abra los ojos y nos ayudes a comprender la Escritura. Gracias por mostrarnos este barrido histórico, en esta línea de tiempo, los dos puntos de vista diferentes, Señor, la interpretación angelical, la interpretación setita. Creemos a tu palabra, a las palabras fieles del Señor Jesús, quien rechazó parte de la Septuaginta antigua, los libros apócrifos incluidos en esa Septuaginta. En el caso de Enoc fue rechazada cuando él dijo claramente que en el día de la regeneración los ángeles, los hijos de Dios serían como los ángeles que ni se casan ni se dan en casamiento, negando lo que dice Génesis 6 en la versión apócrifa. Señor, creemos a las palabras del Señor Jesucristo, creemos a tu palabra fiel. Ayúdanos a ser retenedor, Señor, y a rechazar esa fábula judaica, Señor, y a rechazar esas mentiras del diablo, Señor. El libro de Enoc, ese libro apócrifo, es falso. La única porción que creemos, profecía que tú le diste a Enoc, está escrita en Judas, que es tu palabra, Señor, lo que tú le mostraste a él, lo que es del fin del mundo. Señor, te alabo, te doy gracias por mostrarnos tu verdad, por mostrarnos tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo y permita que tu pueblo siga sirviéndote y adorándote en espíritu y en verdad. Muchas gracias, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos la adoración. En el nombre de Jesús, mil gracias, Señor. Amén. Bueno, amados hermanos, les he hablado, hoy me dediqué a un tema prácticamente teológico, una exposición teológica, pero mañana volveremos a la exposición bíblica y teológica de Génesis capítulo 6, del verso 5 en adelante. Ya quedó claro sobre la mezcla. Ahora veamos Génesis capítulo 6, del 5 en adelante, mañana con la ayuda del Señor. Pero esta noche los espero con la ayuda de Dios en el culto de oración, de 8 de la noche a 9 de la noche, hora colombiana, Colombian Hour. I wait for you, my dear brothers and sisters. Ok, si alguno quiere apoyarnos con una ofrenda, ya sabe, debajo del video de YouTube está la forma como lo puede hacer. Que el Señor les bendiga, que tengan un buen día y que la paz de Cristo y la gracia del Señor siempre estén con ustedes. Dios les bendiga.